oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que encontramos en la carta de Primera Juan, el capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, hasta del versículo 24 hasta el capítulo 3, el versículo 3. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Con la ayuda del Señor, quiero repasar algo que considero que en el tiempo y en el momento que estamos viviendo es fundamental para que ocurra lo que el apóstol Juan dice aquí, para que permanezcamos en Él, para que lleguemos a la ilusión, diría así, del apóstol Pablo: Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todo esto en función de la esperanza bienaventurada. Sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra de Dios nos enseña que no hay mayor ambición para un creyente que el ver venir a su bienamado Señor y Salvador, trayendo y llevando a la gloria el completamiento, diríamos así, de la salvación eterna que cada creyente disfruta. Esta responsabilidad, en cierta manera, consta para mí de dos partes. En primer lugar, el testimonio. Nuestro testimonio, no acá en esta casa, acá también, pero especialmente fuera de este lugar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesús, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesús mandó al endemoniado gadareno, que quería estar al lado de Él, a tu casa, a los tuyos,
y a través de este mandato a desembocar en la prioridad número 1 de la Iglesia, la tarea misionera, para que, como el Señor Jesús, el dueño de la mies, dijo, su palabra llegue hasta lo último de la tierra, con todo lo que el amor de Cristo que nos impulsa, nos indica que tenemos que hacer. El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, es el que nos impulsa y nos guía a hacer lo que agrada a nuestro Padre Celestial. Y esto, en segundo lugar, esperando la manifestación gloriosa, como dice su palabra, del gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien habita la deidad, y sigue el escrito sagrado indicándonos que para estar bien con Él, esperando la manifestación de su gracia y revisando y creciendo en este aspecto, que esto sea lo que está detrás nuestro, enseñándonos al empezar cada día que Él prometió ir adelante, que Él nos sostiene con su brazo y que Él nos da la fuerza que el Espíritu Santo, según su palabra, nos capacita para el segundo aspecto y la bendición más importante que en todos los tiempos la Iglesia habrá recibido: ver a su Salvador y Señor con las nubes del cielo descender en el aire, arrebatar a sus hijos, llevarlos a la casa del Padre y admirar con una cercanía que no podemos imaginar el gran Dios que nos amó primero, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, que permanece a través de su Espíritu en nuestras vidas y que nos da la fuerza que necesitamos para avanzar y seguir adelante. En la palabra de Dios encontramos la más amplia información con relación a esta expectativa, al hecho que creemos que el Señor Jesús va a volver, pero a la realidad actual de estar esperándolo. El apóstol Pablo era el que decía, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y si esto es así, hermanos, creo que no cabe otra salida que estar esperando. Y estar esperándolo en la manera como su palabra nos dice que tenemos que hacerlo. En el Apocalipsis esta realidad la encontramos como el broche de oro a la mayor promesa que todo creyente tiene en su vida. En la profecía de Daniel se complementa el programa que Dios tiene especialmente para el pueblo de Israel, pero basado en la culminación de la tarea que Dios en su sabiduría ha proyectado hacer sobre todo lo que Él ha creado. Por supuesto, la palabra más autorizada hablándonos de este tema es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a través de lo escrito en los 3 evangelios abre nuestros ojos a la mayoría de las realidades que un creyente va a disfrutar si está esperando al Señor, cuando el Señor lo lleve, esté en la presencia del Padre, disfrute todas las perfecciones que el único y verdadero Dios y nuestro amante Padre Celestial ha instalado en la vida de cada creyente, con una situación que permanezca por toda la eternidad. La promesa tremenda del Señor Jesús
la dio a sus discípulos. Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, después de transformarnos a su imagen, nosotros estemos también con Él. Yo estoy y ellos estarán conmigo. Pero volvamos a consultar lo que parece una condensación del programa que Dios tiene para este momento que estamos viviendo. La síntesis más completa que encontramos en la palabra del Señor y la más autorizada está concentrada en lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos y que sus discípulos debieran atesorar en sus corazones y poner por práctica en sus vidas, con varias advertencias. La primera de ellas: vendrá cuando menos lo esperamos. No va a haber algún anuncio, va a venir. Sabemos que el Señor Jesús dijo que únicamente el Padre dispone el momento, el día y la hora. Pero la profecía y lo que el Señor Jesús dijo abre nuestros ojos a la hora cuando esto va a ocurrir. Al momento cuando se lleven a cabo todas las profecías que el Señor Jesús mencionó, especialmente en el sermón profético. Y la recomendación final que encontramos en el Evangelio de Mateo 24, 44, donde el Señor dice: por tanto, también vosotros, les dijo a sus discípulos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Puede venir en cualquier momento, de noche, de día. Lo importante es estar despierto esperándolos. Vendrá a la hora que no pensáis y se llevará a los que Él ha redimido con su sangre preciosa. Si leyéramos todo el sermón profético en los 3 evangelios, nos daríamos cuenta que todo lo que Él profetizó que sucedería, está sucediendo en este tiempo y seguirá sucediendo. Nos asombraríamos en constatar que los días de Noé, de los cuales el sermón profético habla, que los días de Sodoma y de Gomorra, en nuestros días, si ponemos los informativos para ver lo que está pasando en el mundo, pensamos que se han pasado, que el pecado ha tomado más lugares que lo que ocupaba en aquel tiempo, especialmente, salvo lo que Pedro nos dice en su segunda carta, el capítulo 3, y que es parte de la esperanza del creyente. Pedro nos dice allí, está hablando con personas que decían que el regreso del Señor se tardaba. Y Pedro les aclara varias cosas importantes. En primer lugar, 1000 años para el Señor son como un día. En segundo lugar, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La casa del Padre tiene una determinada cantidad de ubicaciones,
el Padre ha manifestado con claridad su deseo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la espera y la expectativa que muchas veces causa preocupación en algunos, no en los que conocen toda la palabra, ocurre porque la voluntad de Dios está basada en su esperanza. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando la casa esté llena de pecadores perdidos que se han arrepentido, la casa del Padre, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sucederán todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo, especialmente en el relato que hace el evangelista Mateo de esta situación. ¿Y qué puede pasar con esto? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y está hablando aquí no del día del Señor, sino del día de Dios, que comienza cuando comienza la tribulación en este mundo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y según lo que decía el profeta Isaías, que Dios le dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. En algún momento podamos ampliar el valor de los días en la Escritura, el día del Señor, el día de Jehová, y ver con claridad qué cantidad de tiempo abarca cada uno de estos días. Ahora, ¿qué pasó en los días de Noé? En Génesis el capítulo 6 y el versículo 5, la palabra de Dios nos lo dice con toda claridad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el capítulo 7 y el versículo 16, la conclusión es: habló Dios a Noé diciendo, sal del arca después de haber consumado lo que se propuso en su corazón, sal tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales, y den comienzo a una nueva repoblación de todo lo que yo he creado. El problema es que se habían juntado, y merece una larga explicación, como la palabra de Dios nos enseña, se habían juntado dos simientes, una que venía de parte de Dios y otra que pareciera ser exclusivamente de ángeles
que tomaron para sí mujeres que no podían haber tomado, hicieron una serie de cosas que únicamente se mencionan aquí, y que Dios, que había prohibido esta unión de estas dos realidades, no tuvo otra salida que la de castigar, como Él castiga siempre el pecado. Pero no solo esto, en el capítulo 19 de Génesis y el versículo 5, se nos relata lo que ocurrió allí a la entrada de Sodoma y de Gomorra. Había varones de Dios que habían ido a visitar a Lot. A Lot los había recibido en su casa, y la población de aquellas ciudades se amontonó en la puerta de la casa de Job para producir un pecado que en nuestro tiempo yo creo que es el 80% del pecado, el pecado sexual de los habitantes de aquella tierra con los ángeles que habían venido a visitar a Job y hacerle conocer lo que Dios pensaba hacer. Y el resultado es una degradación absoluta de todos los principios que Dios ha establecido y que el hombre debe respetar. Pero como dije recién, si miramos las noticias que los noticieros proclaman todos los días, nos va a parecer que esta situación, la del diluvio, cuando Dios vio y no encontró nadie que lo buscara a él, sino que todos se habían desviado, y cuando encontró este símbolo de degradación en Sodoma y Gomorra, ocurrió lo que él hizo para que esto ocurriera. Pero llama la atención a dos cosas importantes que se producen especialmente en el capítulo 4, en el versículo 4 y el capítulo 6 del relato allí de el tiempo de Noé. Mejor dicho, el versículo 4 y 6 del capítulo 24 de Mateo, que es donde se encuentra el sermón profético. La primera prevención es: mirad que nadie os engañe. Y ustedes saben que hay una debilidad en algunas sectas falsas en falsear el tiempo del regreso del Señor. De tal manera que si ustedes leen los diarios, van a encontrar que especialmente en Estados Unidos, en algún momento, alguien se ocupó de avisar que el Señor Jesús ya a determinado día volvía. Y los creyentes, que no estaban, por supuesto, con la luz que Dios da, se empezaron a despojar de sus bienes, vendieron sus casas, hicieron un desparramo de todo, y como el Señor Jesús no tenía que venir allí, no vino, y produjo una tragedia importante, porque muchos creyentes, o que figuraban como creyentes, se suicidaron por tener que afrontar una situación de esta naturaleza. Nadie os engañe. Aquí está la provisión para no ser engañado. Un rector del Seminario Bíblico Buenos Aires tenía un dicho que era famoso: con la Biblia usted puede probar cualquier cosa. Y tenía razón, refiriéndose a personas que pescan como con un extractor
un versículo de la Biblia y quieren ajustar a ese versículo la enseñanza de toda la Biblia. Y la Biblia es el libro de Dios. Estamos empezando el mes de la Biblia. Tenemos una deuda. No estamos apoyando todavía a las sociedades bíblicas y antes esta iglesia todos los meses aportaba un dinero para que la Biblia pudiese ser publicada y fuese la razón que contradice al pecado que está creciendo. Las sociedades bíblicas crecen y por otro lado el pecado crece. Pero la manera de solucionar el problema del pecado está en la palabra de Dios y en la obra que este libro relata con relación al Señor Jesucristo. El engaño. El apóstol Juan, en lo que hemos leído, se quejaba de personas que habían sido de la iglesia a la cual él escribía la carta. Y después, por razón de lo que hicieron, tal vez del engaño que sembraron, tuvieron que salir. Y salieron, y Juan atribuye este hecho a que no eran de ellos y por eso salieron. Y no es extraño que en la iglesia del Señor, la que Él dice que piensa llevarse sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino perfecta en amor, el diablo pueda meter cada tanto alguno para hacer creer algo que no es verdad. A sembrar la cizaña, como le llamaba el Señor Jesús. Y que el Señor Jesús dijo, dejen que crezcan el trigo y la cizaña juntas, cuando se coseche yo voy a separar las dos cosas. El engaño. Y el engaño es la cosa más importante que toca a la vida de cualquier persona. Nosotros sabemos que cuando una persona no ha llegado a conocer al Señor Jesús como su Salvador y Señor, si el Señor lo llama, no va a tener abierta la puerta de la casa de Dios. No va a poder decir como Pablo, deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si no tiene un lugar. El que en Él cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no creyó ya ha sido condenado. El fruto de estar engañado en lo más importante con lo cual un creyente tiene que manejarse. El Señor Jesús dijo que aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Y el rechazo de Cristo como Salvador y Señor no tiene otra finalidad que esta. Pero hay otra más. En 24:6, en el 24:4 dice que engañarán, si es posible, a los escogidos. Cuando celebramos la Cena del Señor, la recomendación en la parte final es: pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa, porque hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Y este asunto del dormir en las cosas espirituales y en lo que concierne a la seguridad de nuestra salvación no es la promesa de la palabra de Dios: yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Es la idea de algún extraño, de alguno que no conoce toda la extensión de este libro, de alguno que puede decir: no entiendo la Biblia porque no se puso a leerla y a estudiarla para reconocer que su sola escritura demuestra que un hombre no pudo inspirar un libro como es la palabra de Dios.
y que por esa sola razón un pecador debiera venirse a lo que dice la palabra de Dios y buscar a Cristo hasta encontrarlo como su Salvador y Señor. Pero hay una segunda situación, provocada en este mismo tiempo. 24:6. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Cuando una persona se turba, cuando no está disfrutando la salvación. Ayer o anteayer comentábamos en nuestra casa, ayer o anteayer, encontré a un hombre que vende plantas y me vendió el césped para poner en un costado, y conversando con él y diciéndole, yo soy de esta iglesia, me dijo, yo también soy. Yo soy metodista. Soy de la iglesia metodista de Martínez, la calle 3 Sargentos. Era una iglesia que cuando existía el movimiento cristiano de la zona norte, formaba parte del movimiento. Y eso me hizo pensar en el hombre que aparece como fundador del metodismo, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? John Wesley. John Wesley. Wesley, Juan Wesley. Iba con un grupo de hermanos que eran los seguidores de Juan Hus, un mártir que los buenos de la Inquisición quemaron allí en Yugoslavia, Alemania, por allá, y los seguidores se llamaban los moravos, y eran una gente especial de oración. Y un noble alemán le cedió una porción grande de tierra donde había un edificio que los moravos se reunían para orar y para alabar a Dios. Y un día este hombre, Juan Wesley, viajó en un barco con un grupo de moravos y vino una gran tormenta de tal manera que pasaba como cuando Pablo fue a parar allí a la isla Melita. Parecía que el barco se iba a hundir. Y había un grupo de moravos. Y Juan Wesley estaba con el corazón en la boca. ¿Qué va a pasar con esto? Y los moravos estaban en un costado y cantaban y oraban. Cuando llegaron a donde tenían que llegar, Juan Wesley llamó al líder de los moravos y le preguntó, ¿ustedes no tienen miedo? ¿No se preocupan por una...? Y entonces le hizo ver una cosa que pareciera imposible. Juan Wesley era pastor, pero no tenía a Cristo. Y lo invitó para que recibiera a Cristo. Y que cuando tuviera a Cristo, no iba a tener más el problema de tener miedo. Porque el Señor Jesús dijo, están en las manos de mi Padre y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Pero el hecho de turbarse es un daño que los psicólogos de este tiempo están viendo que crece día a día. Que la gente está preocupada por el hambre en el mundo, por las guerras, por el invento de cosas para matar gente y de tantas situaciones que asombran a cualquiera y asustan a cualquiera, pero que no tiene a Cristo. Y Juan Wesley recibió a Cristo y su hermano, cuando recibió a Cristo, escribió una cantidad de himnos evangélicos que nos asombran. Y el lugar donde ellos se congregaban tenía una torre donde los moravos se juntaban para orar. Y el turismo floreció porque la gente quería ir y visitar la torre a ver qué había para que los que oraban en ese lugar tuvieran tantas respuestas de Dios.
no os turbéis, dijo el Señor Jesús en el sermón profético. Y luego también tenemos la situación, engañarán, dice, si es posible, a los escogidos. El amor de muchos se resfriará. Y en el 24:6 dice, es necesario que todo esto acontezca. Juan allí en su epístola dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no estaban cómodos, porque había creyentes, los que no son creyentes no están muy cómodos hasta que reciben a Cristo, para que se manifestase que no eran de nosotros, especialmente por la falta del amor de Cristo. Y este buen hombre Juan, dicen que los creyentes, y es la realidad, cuando reciben a Cristo, reciben el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si obedece la persona, lo que la palabra de Dios establece, empieza a crecer y no tiene más necesidad de quedar dudando por esto que Dios le ofrece con la seguridad que únicamente Él puede dar. En el capítulo 22 de Apocalipsis y el versículo 6, Juan, el que recibió la última profecía de la Biblia, dice, y me dijo, está hablando con el ángel con quien Juan hablaba, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y este libro también asegura, no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Pero en el versículo 18 agrega algo que es de tremenda importancia. Yo testifico, dice el ángel, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y luego el versículo 17. El espíritu y la esposa es la iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven. Está resumiendo en estas palabras todo el contenido del Apocalipsis, con todos los juicios con los cuales Dios castigará el pecado de todos los pecadores. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente. En la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo les dice a los filipenses, la ambición de Pablo, ser hallado en él, está hablando de Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es
de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y era Pablo el que decía esto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conocer que Él viene es irreversible, no va a haber movimiento físico ni nada que pueda hacer cambiar esta situación. Él va a venir, y Pablo llama a los filipenses a ser hallado en Él, a estar esperándolo. Las vírgenes, el capítulo 25 de Mateo tiene dos parábolas importantes que nos reflejan lo que este hecho de que Él va a venir tiene que fomentar en nuestras vidas. En primer lugar, aquellas 10 vírgenes que estaban para un casamiento, esperando al novio. 5 de ellas estaban preparadas y 5 no controlaban si estaban brillando con la luz que tenían que brillar. Cuando el novio llegó, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y lo dramático es que se cerró la puerta. Y las que no estaban preparadas, aunque sabían que el Señor iba a venir y no habían tomado las precauciones que el caso requería, no pudieron entrar. Una de las razones importantes, Él va a venir, estar esperándolo. La segunda nos la da lo que se llama la parábola de los talentos, en el capítulo 25 y el versículo 14. Un hacendado se va, llama a sus sirvientes, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2, al otro le da 1. Cuando vuelve el de los 5 talentos le dice: Señor, me diste 5 talentos, gané 5 talentos. Adentro, a disfrutar. El que recibió 2 talentos, que los talentos nos hablan tal vez de las capacidades para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El que recibió 2 talentos trae 2 talentos, 3 menos que el otro. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El tercero le dice: Señor, estás haciendo las cosas pata para arriba. Me diste un talento, fui, lo enterré, acá te lo traigo de vuelta. ¿Y qué dijo el Señor? Mal siervo e infiel. Podías haberle dado mi dinero al banco para que yo cobrara los intereses cuando viniera. Lo dramático es que dijo: tómenlo y échenlo afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Las dos situaciones de estar esperando y de estar haciendo con las capacidades que Dios nos ha dado lo que Él quiere, nos colocan en la situación ideal para que cuando Él venga podamos estar de pie en su presencia. Y Él nos pueda dar la bienvenida que dieron a estos 2 siervos que hicieron lo que su Señor quería que hicieran. Bien, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y doy una última
luz. En el sermón del monte el Señor Jesús habló de la higuera. Cuando ustedes ven que la higuera reverdece y los higos empiezan a aparecer, saben que el verano está llegando. Cuando ustedes vean que todas las cosas que yo les hablé están sucediendo, prepárense porque yo estoy viniendo. Que el Señor nos dé de su sabiduría para buscar acá, en este libro, y a través del crecimiento espiritual de cada creyente, estando en la casa de Dios, creciendo, viniendo a las reuniones de oración y destacando el valor que tiene la oración y sirviendo al Señor en todo lugar. Al Gadareno lo mandó a la ciudad y la gente escuchaba a aquel hombre transformado, creía. Y Él nos encuentre a nosotros haciendo esto, nos va a decir como aquel hombre, aquel dueño de aquella chacra dijo a su servidor: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Que Dios lo quiera así con cada uno de nosotros.